¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Soy Juan Pablo Montel y estoy aquí de alguna manera cumpliendo la promesa que habíamos hecho desde CRIMINT al momento de publicar la sentencia del caso Stroll Project resuelto por la Justicia de Mendoza, en la cual se aplica por primera vez la responsabilidad penal de personas jurídicas, la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas por hechos de corrupción en Argentina. Y donde justamente, bueno, en estos minutos espero ser lo más breve posible. Les quiero explicar no solo el caso, sino también algunas cuestiones problemática del caso, contextualizar el fallo, pero así también traer algunas consideraciones críticas a los argumentos que aparecen en las sentencias. Es importante aclararle que se trata, en mi opinión, de la primera sentencia. Y digo que la primera sentencia porque ya algunos meses atrás habíamos escuchado de una fiscalía en la provincia de Buenos Aires que había celebrado un acuerdo de colaboración eficaz con una empresa, pero recordemos que la celebración de este acuerdo no implica una sentencia, al menos todavía. Y sí, aquí tenemos una sentencia que es absolutoria. Para todos los que conocíamos el caso, fue sorpresiva esta sentencia, pero que es una sentencia que, a mi modo de ver, se daba en el marco de un caso realmente complejo. Complejo por varias razones. La primera de ellas, creo yo, que había una serie de dificultades probatorias. Siempre los delitos de cohecho tienen dificultades probatorias y aquí se vio claramente manifiesto, donde nos encontramos prácticamente con un testimonio único para poder sustentar una acusación y una condena eventualmente. Pero adicionalmente con una complicación adicional, y esto yo creo que quiero destacarlo especialmente, y es que era la primera sentencia, lo cual requiere, y estoy seguro que le requirió esto a los miembros del tribunal, como así también a la fiscalía, no solo de valentía para seguir adelante con esto sin tener criterios previos para poder trabajar, sino también seguramente van a tener que trabajar mucho más de lo que habitualmente tienen que trabajar a la hora de construir su argumento. Y creo que esto se ve reflejado en la sentencia, porque más allá que yo no comparto la sentencia, como van a ver más adelante, se evidencia claramente que el tribunal ha trabajado sus argumentos y ha sido muy riguroso a la hora de fundamentar la decisión que finalmente, la decisión absolutoria que finalmente se adoptó. Bien, rápidamente procedo a caracterizar el fallo, o mejor dicho, a comentar los hechos. Se trata de la empresa Stroll Project Weather Modification Sociedad Anónima, que se trata de la filial argentina de una empresa que tiene su casa matriz en Bulgaria. Esta empresa estaba radicada en la provincia de Mendoza y lo que hacía era prestarle servicios e insumos, si no malinterpreten la sentencia, a la provincia de Mendoza, sobre todo a través de una empresa estatal que se llama AEMSA. Esta empresa búlgara le hizo una propuesta de negocio a la provincia de Mendoza consistente en, a cambio de pagarle la suma de $200.000, contratar aviones de la provincia, radares de la provincia y también personal de esta empresa AEMSA, que se encargaba de ejecutar la lucha contra el granizo en Mendoza, contratar los servicios de esta empresa para llevarlo en etapa de contraestación a Bulgaria para que colaboren en ese país también con la lucha anti-granizo, porque de alguna manera esta empresa se dedicaba en Mendoza a esta actividad. Antes de tomar una decisión por un sí o por un no de negocio, la provincia de Mendoza lo que hace es, solicita la emisión de un dictamen técnico fundado a la persona técnica especializada en estas cuestiones que trabaja dentro de AEMSA. Y esa persona dictamina negativamente y consideraba inviable llevar adelante ese negocio. Bien. A partir de esta situación, para no perder el negocio, lo que hace la empresa es se acerca el vicepresidente de la filial argentina y a esta persona que había emitido el dictamen le ofrece el pago de la suma de $100.000 para que hiciera un segundo dictamen mediante el cual autorizara o recomendara la realización del negocio. Estos son los hechos y esto se lo hace de alguna manera en el único testimonio que nos encontramos justamente era el de la persona que había recibido el ofrecimiento. Bien. Ahora sí vamos a la estructura de la sentencia. ¿Por qué no responde penalmente? ¿Por qué no acaba respondiendo penalmente la persona jurídica? Para responder a esta pregunta es necesario tener en consideración cuáles son los dos presupuestos que reconoce la Ley 27.401 para atribuir responsabilidad penal. El primer presupuesto es que exista un hecho principal, es decir, que se haya cometido un delito del catálogo que haya sido realizado por la persona física. Y en segundo lugar, como segundo requisito, se requiere la verificación de lo que se llaman los presupuestos de atribución o bien de los criterios de imputación. Esto es, criterios que hacen que el delito cometido por la persona física pueda ser trasladado a la persona jurídica. Bajo esta ley, los dos criterios que se reconocen es la representación o bien la existencia de un beneficio para la persona jurídica. Bien.
Lo que hace la sentencia es directamente nos dice, miren, ya el primer presupuesto no se da. Lo que no tenemos aquí es un delito de cohecho. La persona física no ha realizado una conducta punible en el sentido del delito de cohecho, al menos como está tipificado en la legislación argentina. Y lo que viene a decirnos aquí es que básicamente el tipo de ofrecimiento que había hecho el vicepresidente de Stroll Project a este funcionario público era un ofrecimiento que carecía de la suficiente seriedad como para realizar el delito previsto en la parte especial del Código Penal. Y utiliza en este contexto como argumento principal el de las restricciones teleológicas. Lo que hace en este contexto es considerar que por diferentes criterios que están vinculados a la imputación objetiva, correspondería dejar fuera del alcance del tipo a estos supuestos, porque en definitiva el ofrecimiento no era lo suficientemente serio como para afectar al bien jurídico protegido, como para afectar el correcto funcionamiento de la administración pública. Bien. Cuando uno mira el caso con el diario del lunes, claro, fácilmente puede decir, bueno, el tribunal optó por el camino equivocado, posiblemente un camino más sencillo de la parte argumentativa podría haber sido, miren, directamente ir por la parte productora y decir, miren, aquí los fiscales están sustentando una acusación sobre la base de un único testimonio, lo cual es bastante problemático o es insuficiente para poder torcer la presunción de inocencia. Pero creo que en este sentido también lo resuelve bien, creo que el tribunal, porque no va por ese camino. Y dice básicamente, no, miren, la parte de esta cuestión procesal no puede ser óbice para seguir adelante, porque en ese sentido trae a colación los criterios que rigen de manera particular para cierto tipo de delitos, donde generalmente las actividades delictivas se dan en un contexto de cierta intimidad, donde es muy difícil acceder a prueba, entonces de alguna manera se le otorga mayor validez al testimonio único, pero adicionalmente, sobre todo el denunciante en este caso, pero adicionalmente también hace esfuerzos argumentativos la sentencia o el tribunal para demostrar que incluso el denunciante no tiene una enemistad manifiesta contra la persona jurídica o la persona física denunciada. De modo que descarta ese argumento creo yo, bien trabajado, como los argumentos en ese sentido. Y se mete por esta cuestión de la restricción teleológica o la restricción del tipo penal a partir de criterios de imputación objetiva. ¿Sí? Y en donde el mensaje lo que acaba queriendo transmitir es, miren, este delito a primera vista, esta acción, esta promesa a primera vista, está dentro del tipo penal, pero la debemos dejar afuera porque en realidad no tiene la suficiente seriedad como para afectar el bien jurídico protegido. ¿Sí? Aquí, para desarrollar más en detalle cuál es mi punto de vista o cuál es mi crítica respecto a los argumentos que utiliza el tribunal, voy a diferenciar dos niveles de argumentación. Una primera más general, si se quiere, que tiene que ver con una crítica a este método interpretativo de valerse de los criterios de imputación objetiva para poder hacer restricciones teleológicas. Y en segundo lugar, sí, ya me voy a meter en el segundo nivel de análisis, me voy a meter ya creo que son los tres argumentos decisivos que llevan al tribunal a sacar del tipo penal al ofrecimiento que se da en este caso puntual. Bien, en relación al primer nivel, a este nivel más general de análisis de los criterios de estas reducciones teleológicas, quiero ya aclarar de movida y blanquear mi posición o la posición desde la cual hablo, es que yo no simpatizo o simpatizo muy poco, iba a decir no simpatizo nada, pero diría simpatizo muy poco con los criterios con la discusión que hay en torno a la imputación objetiva. Creo que muchas veces, con todo lo valioso que pueden ser estas herramientas argumentativas para ciertos casos, en muchos supuestos tengo la sensación de que fungen mucho estos topoi o muchos de estos criterios que se dan en la imputación objetiva, sirven más bien como un estratagema de los intérpretes para hacerle decir al tipo penal correspondiente o al enunciado legal correspondiente lo que ellos quieren que el enunciado legal correspondiente diga. Entonces, le hacemos decir una cosa distinta a lo que dice el legislador. Y, por ejemplo, un dato simple, para este caso puntual, en ningún momento el cohecho exige que haya seriedad en la propuesta. El de la seriedad es un requisito que le adiciona, en este caso, el tribunal. Y esto no está previsto en el texto literal. Entonces, en mi opinión, desde mi reconstrucción, desde la tesis interpretativa y la tesis que yo defiendo en el marco del principio de legalidad, yo interpreto que aquí lo que ha hecho el juez es, con estas
herramientas de imputación objetiva no es otra cosa más que adicionar una palabra al tenor literal, y esta adición lo que ha hecho es recortar la aplicación del tenor literal y por ende absolver a los imputados. ¿Esto no es acaso una maniobra in bonam parte que está permitida por el principio de legalidad? Sí. Pero lo que uno no debe dejar pasar por alto es que sí, esto es dudoso desde el punto de vista ya de la división de poderes, porque no hay que dejar pasar también la oportunidad para señalar que en estos casos lo que está haciendo el juez es aplicar un tipo penal distinto del que puso el legislador y del que estaba obligado a aplicar, sino ha aplicado un tipo penal que él ha creado para el caso concreto para poder dejar fuera al juez, al funcionario, al empresario que estaba intentando sobornar a un funcionario público. Bien. Ya en el nivel más puntual de los argumentos que utiliza el tribunal, quiero destacar 3 argumentos que creo yo son el núcleo para poder entender por qué quiere el tribunal ceñirse al castigo de solamente aquellas propuestas que sean serias, ¿sí? Con el primer argumento lo que hace el tribunal es meterse con la situación económica del sobornante. Lo que hace es precisamente decir que que es inviable creer o es implausible creer que una persona esté en condiciones de pagar un soborno de $100.000 cuando tiene la situación económica que tiene, la situación financiera que tiene. Y en ese contexto pone sobre la mesa la situación económica o financiera de la empresa a partir de la pospandemia, pero también del propio vicepresidente, que es el que está ofreciendo el soborno, porque dice precisamente, es una persona que supuestamente vivía en un garage de una persona que había sido naturalmente acondicionado ese garage para que pudiera funcionar como un hogar, pero como lo que apunta aquí la sentencia es decir, bueno, era una situación bastante precaria desde el punto de vista económico, de tal manera que no puede esperarse que saque $100.000. Y esto era algo supuestamente conocido por el denunciante, de modo que el denunciante no podía entender que fuera seria esa denuncia, ese ofrecimiento, cuando en realidad no estaba en condiciones de pagar esa suma de dinero. Acá, primero, creo que está cojo de prueba este argumento del tribunal, porque en ningún lado se mete a probar realmente cuál es o a acreditar cuál era la verdadera situación económica, no solo de la filial, sino de la casa matriz. Sino que además tiene un segundo problema este argumento, y es que esto debería llevarnos de alguna manera a ver cuál es el origen del fondo con el cual se pagan los sobornos. Hasta donde yo sé, y la jurisprudencia que conozco, no es muy habitual establecer este requisito del origen del pago del soborno, del dinero con el cual se va a pagar el soborno. Porque, es más, es muy difícil, en ese sentido se está metiendo en un camino bastante complicado el tribunal, porque en realidad está reduciendo excesivamente el ámbito de aplicación tipo penal. Porque es muy difícil demostrar esto, porque en realidad, obviamente que una empresa cuando va a pagar un soborno, no va a dejarlo asentado que se le dio en efectivo o se transfirió una suma X de dinero. Esto se hace de un modo mucho más tapado, de tal manera que incluso este dinero puede verse con independencia de la situación económica, de la situación financiera de la empresa local o bien del vicepresidente, que aparte no va a poner en su bolsillo el dinero, lógicamente, puede haber pagado ese soborno la casa matriz. De modo que es un argumento que a mí personalmente no me convence. El segundo argumento que tampoco me convence a mí es el que en realidad la persona que había recibido la oferta era una persona que no tenía la última palabra en este procedimiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera el ofrecimiento recibe una autoridad del gobierno de la provincia de Mendoza, y esta autoridad lo que hace es pedirle a esa persona que emite un dictamen técnico. ¿Esto qué significa? Que había muchas personas en el medio que de alguna manera, incluso si hubiese habido un dictamen positivo, no hubiesen podido de alguna manera adoptar una decisión contraria y decidir, por ejemplo, pese a un dictamen positivo, fruto del soborno, decidir, pese a ello, no hacemos el negocio. Si uno tira de ese argumento, nos encontramos con dos situaciones problemáticas, que creo que tampoco el tribunal querría aceptarlo en otros casos, y es el siguiente. Por ejemplo, con esto estamos llegando a la conclusión de que aparentemente solamente pueden realizar el delito de cohecho o pueden intervenir con función pública en el derecho de cohecho aquellos funcionarios públicos que tengan alto rango y sean funcionarios públicos que en realidad sean los que tengan la última palabra en este tipo de procesos. Ya sea un ministro, ya sea un viceministro, pero esto ¿a qué nos llevaría? Que entonces, como si un secretario recibe el soborno y trata de influir en la decisión,
como secretario recibió el soborno, pero él no es el que tiene la última palabra, en todo caso no podría responder penalmente por un delito de cohecho. Y el segundo problema que tiene, que esto va en contra de cómo se da la lógica de imputación en las organizaciones, hacia adentro, porque uno de los principios que rige aquí es el principio de división de trabajo. Y este principio de división de trabajo, y que se ve reflejado claramente en este caso, cada uno tiene diferentes tareas y uno confía también en la tarea que hace el otro. Y lo más común en estos supuestos es que justamente como hay cuestiones técnicas implicadas, uno para tomar una decisión, y si uno no tiene esos conocimientos técnicos, requiere para tomar esa decisión informada contar con conocimientos técnicos. Y por eso pide la emisión de un dictamen fundado a otro. De modo que ese dictamen fundado tiene un rol importantísimo para adoptar la decisión. Es fundamental porque por más que haya varios controles, en definitiva, si se van a apoyar en criterios técnicos, va a ser determinante este informe técnico. De modo que, así como le baja valor en la sentencia al dictamen técnico, desde la lógica de división de tareas, habría que darle mucho más importancia, debería dársele mucha más importancia a estos dictámenes técnicos. Y el tercer argumento que aparece, que es bastante cuestionable también, desde mi opinión, es el argumento moralista, podemos llamarlo. Y se dice lo siguiente, que en realidad la persona que recibe el soborno, por todos los antecedentes que tenía, que es una persona que es de muy buena reputación, era una persona que de antemano ya era poco permeable o no era permeable a acceder a ese tipo de peticiones. Y aquí no lo dice esto expresamente la sentencia, pero lo que uno tiene que sacar de aquí es que en el fondo parece ser que nos encontraremos, o sea, toda promesa hecha o todo intento de dar una dádiva a una persona honesta se acaba convirtiendo de cara al tipo de cohecho en una tentativa absolutamente inidónea, una tentativa inidónea por inidoneidad en el sujeto, lo cual es muy, pero muy problemático también, porque incluso de la lógica inversa, imaginemos que en realidad viene un funcionario público que exige, imaginemos ahora llevándolo a esto a la persona jurídica, un funcionario público que solicita a una empresa el pago de un soborno para adjudicarle un contrato público, pero esta empresa tiene un muy buen sistema de compliance, entonces siempre va a haber una tentativa inidónea de cohecho. Me parece que esto es algo que, pensando en este caso, puede funcionar, pero si esto amplifica este argumento y generaliza este argumento, creo que el tribunal se está dando un tiro en su propia pierna porque en definitiva está perjudicando por lo que vaya a decir en sentencias posteriores. Y ya para cerrar mi comentario, ahora admito que no he sido tan breve, pero bueno, he sido lo más breve que he podido al menos. Lo último que quiero decir sí que es particular en la sentencia que si bien queda absuelta la persona física y la persona jurídica, sí la sentencia, y con buen criterio creo que hace un llamamiento también a la importancia de la integridad, como marcando no solo la importancia que tiene la lucha contra la corrupción en el marco de los estados latinoamericanos y a nivel global, diría yo, sino también hace una invitación a la importancia de que las políticas de gobierno lo que hagan es fomentar tanto en las empresas, pero también en el sector público, la adopción de programas de compliance. Eso es todo. Espero que la información que les haya podido compartir aquí o las ideas que les haya podido compartir les sean de utilidad. Les mando un muy fuerte abrazo y que estén muy bien.